Ahora nos toca trabajar con la tabla Collection Books. Recuerda que esta es una tabla que guarda información del ID del libro y el ID de la colección donde irá el libro. Además de eso, guarda también la fecha en la cual se hace esa asignación. Otro dato importante de esta tabla es que su clave primaria es compuesta y es una tabla excelente para poder poner en práctica el uso de las anotaciones @modify, que es para permitir, mediante el uso de la anotación @query, utilizar operaciones como insert, delete y actualización. Así que vamos a pasar al entorno de desarrollo para iniciar con dicha implementación. Me encuentro ya en mi IntelliJ IDEA y en este punto lo que voy a hacer es comenzar a crear primero lo que vendría a ser el repositorio donde implementaré justamente las consultas. Entonces voy acá al repository, voy a agregar una nueva interfaz que va a llevar como nombre Collection Book Repository. Esto recuerda que es una interfaz y acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a extender de JPA repository y acá sería Collection Book. Por acá tenía la clase, creo que era sí, este de acá creo que era. Ya. Tantas clases que hemos venido creando que ya me estoy olvidando. Y en este caso, a diferencia de las otras entidades, normalmente le colocábamos un integer, pero en este caso no puedo colocarle ese porque su PK, su identificador es compuesto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que colocar en esta parte? Lo que tendría que colocar es la clase donde hicimos esa composición del identificador. Y esa clase, solamente para que recuerdes, es esta de acá, Collection Book PK, donde justo ahí lo que hicimos fue indicar la asociación y la construcción de esa clave primaria compuesta que luego iba a ser embebida dentro de la clase Collection Book. Entonces vengo acá y en lugar de colocar integer como lo hacía en las demás entidades, coloco Collection Book PK. Y ya está, ahí viene la primera diferencia. Luego vamos a implementar un método que no va a retornar nada y va a llevar como nombre addBook, agregar libro a la colección. Este método lo que va a recibir es la siguiente información. Recibirá lo que es el identificador del libro, el identificador de la colección y también recibirá lo que vendría a ser la fecha en la cual está agregando. Pero en el caso de la fecha, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque esa fecha lo puedo tomar del sistema, ¿no? La fecha será la fecha en la cual está agregando ese libro a la colección. Es como un dato importante para saber en qué momento se hizo esa asignación. Ahora, una vez que tengo esto, ¿cómo haría en este caso ese registro de esta tabla? Simplemente vamos a hacer esto. Pero ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo, si bien es cierto, la fecha la voy a tomar del sistema, pero igual necesito colocarlo acá porque si no, ¿cómo, qué fecha qué dato le voy a enviar al insert? ¿Qué dato le voy a enviar al insert? Entonces, en realidad, sí necesito enviarle un dato más que sería el local date de la fecha. Ya en el service es donde yo debería tomar esa fecha del sistema para pasarle pues a este método. Ok, eso es un dato que me estaba olvidando. Entonces coloco el @query y voy a colocar el @modify con el @transactional porque recuerda que las operaciones que voy a hacer dentro de este query van a ser, en este caso será un insert. Entonces coloco insert, uy, inserinto. Voy a aprovechar que ya me está generando una parte importante de esto. Quiero apoyarme en este autogenerado para no extender mucho el video. Voy a borrar esto. Entonces vamos a poner insert. Voy a borrar esto de acá. Inserinto. Eso está bien.
@query inserinto, y en este caso si no debe ser lo que es no debe ser la entidad. Voy a borrar eso acá porque en realidad no lo quiero de esta manera, me lo está autogenerando mal. Acá voy a utilizar el insert de SQL. Entonces value igual, este de acá voy a utilizar, este me sirve más que el otro. Entonces acá vamos a borrar esto, ahí está, perfecto, ya, simplemente quiero revisar, a ver. Entonces sería inserinto la tabla. En este caso recuerda que la tabla que yo estoy utilizando es collection books, que ahí es que donde se tiene que guardar la información de estas tres columnas. Luego viene la parte de las columnas. Eso es importante que esté escrito tal cual está acá. En este caso sí cumple. Book ID, collection ID y add date. Eso sí está correctamente escrito acá. Y luego viene la sección de values, pues, ¿no? Y en values yo tendría que pasarle los parámetros. Estos parámetros son los que yo tengo definidos acá. Por ejemplo, book ID lo tengo acá. Collection ID lo tengo también acá. Y en el caso de la fecha también lo tengo acá. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí ya tengo esa estructura. Lo que me falta, esto le voy a dar un enter para que también salga y tú puedas observar este código sin problemas. Acá simplemente me falta agregarle el @parent, que es una notación que servirá para asociar este parámetro con los parámetros que estoy indicando acá en el insert. Tan simple como eso. Y acá, entre comillas, colocaré el nombre del parámetro. En el caso, por ejemplo, del book ID, colocaré este. En el caso del collection ID, colocaré este de acá. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado solamente con esto de acá. Vamos a reducir un poquito para que se pueda observar. Y acá colocaré este valor de acá. Ya está. Y ahí tengo mi primer insert, pero ya aplicando el modify y el @transactional. ¿Ok? Lo siguiente ya va a ser aplicar un delete, pero este delete sí lo voy a copiar y pegar porque es muy similar al insert. Lo único que cambia es el insert por el delete, pero la estructura en la parte del método es muy similar al insert que estoy haciendo acá. Tengo el modify, el @transactional, el delete. Observa que acá estoy utilizando Native Query. Voy a dar un enter para que puedas observarlo. Y por ese motivo, esto de acá es la tabla y estos son las columnas. En este caso, lo que voy a hacer es eliminar una lista, en todo caso, de libros que están en una colección, filtrados por el ID del libro que quiero eliminar y de qué colección lo quiero eliminar. Entonces, esos datos son importantes. ¿Por qué? Porque recuerda que el identificador de una colección está compuesto por estas dos columnas. Entonces, por ese motivo, cuando quiero hacer un delete, voy a necesitar enviarle en conjunto el ID del libro y el ID de la colección. ¿Ok? Y finalmente, vamos a hacer una consulta utilizando @query, pero en este caso ya aplicaré el @query utilizando JPQL, que fue otra forma de hacer queries que te expliqué en el módulo de Spring Data, ¿ok? Entonces voy a dejar un momentito ahí para que puedas observar esta estructura. Hasta ahí simplemente estoy utilizando para agregar un libro a la colección y eliminar un libro y colección, ¿no? Eliminar un collection ID por libro y colección. ¿Eso por qué? Nuevamente lo repito. Para eliminar un collection books se necesita el ID, pero el ID en este caso está compuesto por estos dos atributos. Por eso es que envío a este delete esta estructura. Luego vamos a hacer el último método. Acá sí era el repositorio que tenía un poco de lo más complejo, lo que estamos viendo de repente hasta acá, por la forma de las queries. Después es cuestión de agarrarle simplemente el truco, familiarizarse con la sintaxis y saber un poquito de SQL y ya estamos. Por ejemplo, en este caso,
yo quiero listar los libros. Quiero listar los libros. Buscar, por ejemplo, libro, books, por colección. Por colección. ¿Ok? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero buscar los libros o listar los libros por colección. O sea, quisiera saber en una colección qué libros agregué. Entonces, significa que acá yo debería enviar el collection. ¿Por qué? Porque el libro está asociado a una colección. Entonces, esto, y acá vamos a ponerle el arroba query. Arroba query. Y acá vamos a utilizar lo que es JPQL. Select. Vamos a utilizar select from. En este caso, la entidad, ¿cuál vendría a ser? Collection book. ¿Por qué Collection Book? Porque en Collection Book, vuelvo a repetir, se encuentra la asociación de un libro con una colección, ¿no? De un libro con una colección. Collection Book. Voy a ponerle un alias cb where quiero filtrar de esa colección. Collection igual. Dos puntos collection. ¿Ya está? Y acá le voy a poner el alias. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, dado una colección, por eso es que estoy utilizando en el where este filtro, esta condición, dado una colección, quiero recuperar todos los libros que se encuentran en él. Pero, ¿dónde se encuentra esa información? ¿Dónde se encuentra esa información asociada? Eso se encuentra en Collection Book. Si yo voy, por ejemplo, acá a la entidad Collection Book, acá tengo esa información. Miren, acá está el libro y acá está la colección, sus identificadores. Y en ese identificador, si voy al Collection Book, tengo la asociación justamente de las entidades, Book y Collection. Entonces ya con ese registro simplemente digo, mira, de la entidad Collection Book, quiero que filtres todos los libros, toda la información que se encuentra ahí, pero fíltralo por colección, ¿no? Fíltralo por colección. Entonces ahí tengo mis tres consultas y a diferencia de las otras entidades, esto sí se puede decir que está un poquito más elaborado, pero ten en cuenta de que esto es SQL. Es SQL, o sea, son instrucciones SQL con las cuales uno está familiarizado. Después, la complejidad de cómo tengas que hacer la consulta será dependiendo de qué información es la que te piden realizar. Y de hecho también cómo es que está diseñado también tu base de datos para que no tengas una consulta como que muy compleja al momento de hacer, por ejemplo, las fusiones, los joins. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos eso, me voy a dirigir al servicio, porque este de acá simplemente es el repository. Voy a cerrar esto. Esto también lo voy a cerrar. Voy a dirigirme acá al service y crearé su correspondiente método collection book service. Primero crearé lo que es la interfaz y acá los métodos que voy a tener son los siguientes. Esto no. Voy a tener un método que va a agregar un libro a una colección y ahí están los campos. Observen que en este caso sí no le envío la fecha. No le envío la fecha porque realmente acá en el servicio sí voy a tomar la fecha del sistema. Y tengo un método que me va a permitir eliminar un libro de una colección. Acá para eliminar un libro de la colección envío el ID del libro y el ID de la colección. Y este último método es el que utilizará la query que acabo de hacer, que es obtener los libros que se encuentran en una colección. Para eso enviaré pues el ID, ¿no? El ID. Entonces una vez que tengo eso, tengo que dirigirme tengo que crear la clase. Tengo que crear acá la clase en el IMPL. Vamos acá, ponerle collection book service IMPL. Vengo acá.
Creamos esto. Y acá simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle lo que es el arroba service, el arroba require constructor. Vamos a hacer el implements. Vamos a colocarle el collection book service, control I, implementamos todos estos métodos. En este caso, recuerda que vamos a necesitar dos cosas. En este caso vamos a necesitar dos repositorios. El primer repository tiene que ver con el collection book repository, que le corresponde a este collection service, pero acá necesito también el repository de collection repository. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué? Y es porque cuando quiera sacar los libros, cuando quiera mostrar los libros que se encuentran en una colección, necesito primero obtener la información de la colección. Sin eso no voy a poder hacer ello. Entonces, por eso es que necesito ese collection repository. Entonces, acá la historia es de la siguiente manera. En principio, este de acá nuevamente se convierte en un arroba transactional. Este también es un arroba transactional. Aunque ya no es necesario acá porque creo que lo puse ya en el repository. Entonces ya lo voy a retirar de acá porque está en los repository. Y acá simplemente vamos a hacer lo siguiente. Primero la fecha. Ahí tomo la fecha del sistema. Luego voy a crear un collection book repository. Y voy a llamar el método add to collection. Y enviaré todos estos datos. Hasta ahí, este método de acá lo que hará es, con esa información, ir al repository y hacer el insert en la tabla que corresponda. Finalmente, observa que este método tiene que retornar un collection book. Y es así como lo he definido, pero si tú gustas lo puedes definir como un void, no hay ningún problema. Pero en este caso, para ya no cambiarlo, al finalizar, lo que yo necesito es crear un objeto de tipo collection book. Y a ese objeto tengo que asignarle, por ejemplo, el book ID que corresponde al libro, el collection ID que corresponde a la colección y la fecha que estoy obteniendo acá. Y finalmente este es el objeto que retorno. Pero esto es solamente para cumplir con que el método, porque el método retorna un collection book. Porque finalmente, quien es el método que se va a encargar de enviar toda esa información a la base de datos es este método ya que hemos creado en el repositorio. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya tengo lo que viene siendo la parte del agregar un libro a la colección. Y luego vamos con el remover. El remover en este caso sería collection book repository delete. Le tengo que enviar lo que es el ID del libro y el ID de la colección. Nada más. Finalmente, para poder obtener los libros de una colección, necesito lo siguiente. Primero necesito recuperar la colección. Entonces vengo acá. Y para recuperar la colección es ahí donde voy a utilizar el repository de collection repository. Recupero eso, o sea, al collection repository le voy a pasar el ID de la colección y si es que existe alguna colección con ese ID, recuperaré esa información y con esa información le enviaré al método findBooks by collection que él, con la query que hemos implementado acá, recibirá esa colección y me retornará todos los libros que se encuentran en él. Para eso, lo que hará es consultar esta entidad donde se encuentra nuevamente, como te voy a repetir, la unión de la colección con el libro. ¿Ok? Por eso era importante acá enviarle esta inyección de dependencia, porque si yo no envío esto, no tendré manera de cómo poder recuperar la colección. La colección es muy importante porque esta query de acá recibe como parámetro una colección. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo la colección, simplemente le envío pues al repository, al método del repository que se encuentra acá, el collection book repository.
Una vez que ya tengo eso, como último paso, ya tendría que irme solamente a crear lo que es su correspondiente controller. Pero ya en el controller ya no es necesario tanta lógica, simplemente es los métodos que reciben y emiten respuestas. Entonces vengo acá, ya para finalizar, quizás este video se está extendiendo mucho, pero es necesario terminarlo en una sola ejecución para no perder la hilación. Y acá sería collection book controller. Y en este caso, bueno, lo de siempre, las anotaciones que hemos venido trabajando. Ahí viene el identificador del recurso. Tengo que hacer la inyección, recuerden en este caso del collection book service, que le corresponde a este controller, porque ahí está toda la lógica que acabamos de implementar, y pasarle pues los métodos, como en este caso, por ejemplo, el post. Observa que en este caso el post, yo le estoy colocando el identificador, o sea, el valor de la colección lo voy a pasar por la URL. Y también le estoy pasando un verbo. Entonces, con eso, yo ya sabré que el objetivo es agregar un libro a esta colección. Pero ¿cómo sabré que esta es la colección? Porque viene asociado con este identificador. Entonces lo que se va a formar es algo así, una URL parecido a esto. HTTP localhost 2.8080 y se formará algo parecido a esto. ¿Por qué? Esta parte de acá, este 1 es el que viene como parte de la URL. Y cuando un valor viene como parte de la URL, recuerda que ese valor se recupera con @path variable. Sin embargo, luego del add add book, yo le mando un parámetro que es el ID del libro que quiero agregar a esa colección. Pero en ese caso, este valor lo estoy enviando con un request parent. Y el motivo es el siguiente. Esto está pensado a nivel de vista. Yo voy a tener una vista donde ya tendré las colecciones creadas. Seleccionaré una colección y el ID del libro lo voy a elegir posiblemente desde un formulario. O ingresaré el ID del libro desde un formulario para buscarlo y agregarlo. No es que el ID lo voy a enviar como parte de la URL, sino que ese dato lo enviaré como parte de la petición, no como parte de la URL. Entonces, cuando un valor tú lo envías como parte del request de la petición, ya sea desde un formulario que es, por lo general es así, entonces ese valor se recupera como request parent, cuando el valor es enviado como parte de la petición. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando es enviado desde un formulario por lo general. Pero cuando el valor sabes que es enviado como parte de la URL, entonces ese valor se recupera como path variable. Y después el proceso es lo que ya hemos venido viendo en los demás controles, pues, ¿no? Entonces, cuando es request parent, eso se transforma como una query porque viene con el simbolito de interrogante y después viene el nombre del parámetro y el valor. Y lo mismo vamos a hacer con el delete. En el caso del delete, hacemos lo mismo, solo que en este caso no será add book, sino remove book. Pero a diferencia del agregar, en el caso del remove, simplemente yo ya no enviaré el ID del libro mediante un formulario, sino que esto está pensado en que yo tengo una tarjeta que representa la colección y dentro están todos los libros y yo solamente selecciono el libro que quiero eliminar. Entonces ya tengo la tarjeta del libro y lo selecciono. Entonces ese valor viajará como parte de la URL. No es que yo lo voy a enviar desde un formulario, que es muy distinto al agregar. O sea, si yo quiero agregar un libro, por lo general esos datos que se agregan desde un formulario. Pero en el caso del eliminar, yo tengo la tarjeta, voy a tener un botón que diga eliminar y ese datito viajará como parte de la URL.
Por ese motivo, a diferencia de los casos anteriores, en este remove, yo esos valores los voy a recuperar con @path variable. Y por último tengo el get que me va a permitir listar lo que viene a ser los libros de una colección. Los libros de una colección. Este va a estar formado de esta manera. Estos son los libros de la colección cuyo ID de la colección es 1. Libros de la colección 1, libros de la colección 2, de tal manera que cuando el usuario llega a ver, he creado una colección, por ejemplo, de Spring Data, quiero seleccionar y ver qué libros agregué a esa colección. Entonces, ese ID viaja como parte de la URL. ¿Ok? Entonces, por ese motivo se forma esta pequeña URL de acá. Y con eso ya tenemos la parte del collection book que forma parte y complementa la colección. Este video se ha extendido, creo, considerablemente, pero era necesario terminarlo si no perdemos la hilación. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar el proyecto para ver si todo bien. Acá tenemos un error, vamos a ver qué pasó. Vamos a analizarlo. Sí, había encontrado el error. Y el error simplemente es una letra, que acá le puse cool lecture. Bueno, el error está acá en collection y acá el error es porque le puse cool. Entonces borro una O, ejecuto nuevamente el proyecto. Y a ver, acá tenemos otro, vamos a revisarlo. Ya, este segundo error también es por una letra. Observen acá lo siguiente. Por acá lo menciona. Acá. Siempre cuando tengas un error tienes que ir a la causa. No vayas siempre a la primera causa, sino a la última causa. Entonces acá observa que aparece B Collection ID y me dice que esto no lo reconoce, no ha encontrado. Y es por esto. Acá es así. Y con eso creo que ya estamos. Entonces vamos a ejecutar. Ahí está. Y ahora sí vamos a Postman. En Postman, como siempre, ya tengo preparados los requests para acelerar simplemente la prueba. Ahí te recomendaría que tú también pruebes, ya tengas esta parte. Pero acá voy a enfatizar un poco en puntos importantes. Bueno, ¿cómo crear una colección? A estas alturas ya del curso ya deberíamos saber cómo crear un request, mejor dicho. La única diferencia acá es lo siguiente, mira. Vamos acá al controller, vamos acá al controller, esto lo voy a cerrar, ¿ok? Y vamos acá a lo siguiente. Cuando es un path variable, observa cómo se envía. Voy a quitar este parámetro acá. Cuando es un path variable, la ruta se está enviando de esta manera. Vamos a llevarlo acá a un bloc de notas para poder observarlo. Se envía así. Acá viene el valor porque forma parte de la URL. Eso es porque es un path variable. Pero cuando acá ya le voy a enviar un request parent, este request parent de acá, voy a copiar este valor. ¿Dónde lo tengo que colocar? Acá hay una sección que dice parents y acá lo colocas. Pegas acá y acá colocas el nombre exactamente como está detallado acá. Entonces vienes acá, dices, acá está mi petición y acá coloco el nombre del parámetro y el valor con el cual quiero probar. Cuando haces eso, lo que va a suceder es que acá se va a formar tu URL así. Valor de la URL, valor y nombre del parámetro. Y acá automáticamente ya se coloca el simbolito de la interrogante. ¿Ok? Eso es lo único que te tendría que enfatizar porque el resto es muy similar. Acá tenemos otro error, vamos a verificarlo. Ya, este error de acá, observen, vamos a revisarlo porque es muy importante. Yo dije que al iniciar este curso
los errores que me salgan no los voy a editar. Observemos. Acá me dice que la llave duplicada viola restricción de unicidad. ¿Y eso por qué? Si yo me voy a mi base de datos, voy acá. Ya. Yo ya tengo un registro de Collection Book, pero fíjense, tengo Collection ID 1 y Book 1. Como esto es una clave primaria compuesta, significa que 1 y 1 forman un único valor, un único valor. Entonces, lo que yo estoy intentando hacer acá es nuevamente hacer un registro con ese mismo valor de la clave primaria compuesta. 1, 1. Entonces, por eso no me deja. Entonces, lo que voy a hacer acá es cambiar y tratar de agregar un segundo libro. Y ahí ya me dejó. Y ahí ya me dejó. Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá, ejecuto, ahora sí. Excelente. Entonces, ese error era porque en conjunto ese 1.1 ya existía, o sea, ya había un registro con esa clave primaria única. Esto de acá ya está simplemente para probarlo. Y esto obtener, por ejemplo, si quiero obtener los libros que están en la colección 1, vamos a ver acá qué pasó también. Ya, en este caso, este error me dice que lo que pasa es que dice que el setValue no se ha seteado un valor de tipo book en la parte de collection book. Y eso es, bueno, eso tendría que ver con esta query que implementé por acá. Vamos a llevarlo por acá. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que pasó es que como acá quiero recuperar los libros de una colección, justamente eso es lo que me está faltando, o lo que me faltó. En esta parte, el CB representa el collection book, pero lo que me ha faltado es decirle, de este collection book únicamente quiero recuperar los libros. Únicamente quiero recuperar los libros. Y me faltó agregar esto, cb.book. Guardo, lo ejecuto nuevamente. Voy a ejecutarlo nuevamente. Y ahora envío. Y ahora ya puedo, observen, recuperar de la colección 1 todos los libros que se encuentran en esa colección. Entonces, si bien es cierto, este video lo más probable es que haya tomado mucho tiempo, pero míralo con calma, detén cada vez que sea necesario y hazme saber si por ahí te puedo apoyar en algo de tal manera que tú puedas aplicar esta funcionalidad. Por ahí de repente tú vas a tener algo muy similar. Entonces la idea es que lo tomes como base y si en algo te puedo apoyar, házmelo saber en los comentarios. Ya en la última parte, en el siguiente video, te mostraré cómo hacer un registro de usuario, pero aún sin utilizar Spring Security. Así que ahí te veo en ese video. Gracias.